venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Yo quiero hablar de un tema que, bueno, no me animé a hablar de esto. No tuve por lo menos una dirección exacta de parte de Dios para hablar de este tema. El tema estaba en mi corazón, pero no tenía la habilitación de Dios, ¿no? El corte de Dios, que me diga adelante, quiero que ministres esto, y en esta oportunidad siento que el Espíritu de Dios me está habilitando para poder hablar esta palabra. Quiero que me acompañe a 1 Samuel, capítulo 17, verso 16. 1 Samuel, capítulo 17, verso 16, un párrafo ahí y después unas consideraciones que vamos a hacer en la palabra de Dios acerca de lo que quiero ministrar en esta mañana, que me parece que tal vez es fundamental ahora, en este tiempo, en esta etapa en la que ya llevamos mucho tiempo esperando una respuesta de parte de Dios. Dice, en 1 Samuel, capítulo 17, verso 16, dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Venía pues el filisteo, este filisteo gigantesco, de casi 3 metros de altura, todas las mañanas y todas las tardes a provocar a los escogidos de Dios, al pueblo de Dios, al pueblo de las victorias de Dios. Un pueblo que tenía en su memoria que el padre Abraham venció a reyes simplemente con su poder, simplemente con su familia y con sus siervos, una familia entera. Eran un ejército poderoso que venció reyes, que venció para liberar a su sobrino Lot. Un hombre de victoria que al regresar a su casa, al regresar a la Tierra Santa, la tierra que Dios le había prometido, recibe al encuentro al rey de Salem, a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendice. Y sacó pan y vino y compartió con él la primera Santa Cena de la historia. Creo que está por ahí, por el capítulo 14 del libro de Génesis. Salió al encuentro de nuestro padre Abraham, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, rey de la ciudad de Salem, sacó pan y vino y lo bendijo. Bendito sea Abraham de Dios Altísimo, bendito sea el Dios de Abraham. Y Abraham por primera vez en la historia también de tomar la Santa Cena con Melquisedec, le dio los diezmos del botín, de la conquista, los diezmos de lo que él había recuperado, sin haber tomado nada, recuerde usted, de lo que le pertenecía a los reyes de Sodoma y de Gomorra, sin contaminarse con nada. Una historia que vale la pena entender, un hombre de Dios que pelea sus batallas, que no se contamina con la oferta del mundo, que participa con el pueblo que es real sacerdote, que es linaje escogido, que forma parte del cuerpo de aquel que es sacerdote para siempre según el linaje de Melquisedec, y le comparte de sus conquistas y recibe la bendición de Dios. Y en el futuro, un pueblo que tenía memoria de las grandes victorias que Dios le había dado por medio, por ejemplo, de Gedeón. Ahí por el capítulo 6 en adelante del libro de Jueces vemos un hombre que apenas con 300 muchachos, apenas con 300 venció a los que eran más de 10.000. O Sansón, que con una quijada de un animal muerto, está bien, se contaminó tocando un animal muerto, pero le dio una victoria impresionante a los israelitas contra los filisteos, contra estos enemigos. Estos enemigos, los filisteos, que forman parte de un conflicto que sigue hasta el día de hoy.
y donde Dios le da una victoria atrás de la otra y una victoria atrás de la otra y no aprenden y el pueblo de Dios vence pero el enemigo vuelve y el pueblo de Dios vence y el enemigo vuelve una y otra vez y una y otra vez y yo no sé en qué batalla está usted hoy pero si usted mira Israel, el pueblo escogido de Dios, se dará cuenta que de generación en generación, como prometió Dios y habló por medio de Moisés, hay enemistad con Amalek. Amalek era descendiente de Saúl, Amalek era descendiente de ese hijo de Isaac que vendió su primogenitura, que vendió su derecho a la herencia. Hoy nosotros como herederos y coherederos juntamente con Cristo, estamos también siendo tentados para vender nuestra herencia, para juntarnos con el mundo, a lamentarnos, a llorar todo lo que está ocurriendo. Y durante el día y la noche recibimos permanentemente noticias de un gran gigante, Goliat, que tiene la forma de los medios de comunicación y de toda la mala noticia que anda circulando por ahí acerca de que la muerte está cerca y de que muchos no han demostrado la capacidad de poder vencer a este gigante que nos enfrenta hoy. Acá están los israelitas padeciendo la cuarentena de Goliat. 40 días y 40 noches. Es simbólico, ¿me comprende? Es simbólico. No es un número exacto para tener, no es numerología esto, nosotros no predicamos la Kabbalah, nosotros predicamos la palabra de Dios. Y sin embargo, en medio de toda esa multitud, con un gran historial de victorias, un pueblo con un gran historial de victorias, un pueblo que cuando salió de Egipto no salió así nomás, no salió saludando con el pañuelito, salió después de haber recibido el respaldo de Dios en 10 plagas terribles que dejaron a Egipto completamente desolado. Un pueblo que fue defendido por el Señor en el Mar Rojo. Y en un solo día, o tal vez duró más, porque el cruce del Mar Rojo no parece ser una cosa que se pueda hacer en un rato, sobre todo una cantidad de más de 2 millones de personas con animales, carros y todas las cuestiones. Pero cuando los egipcios estuvieron en el medio del mar, el mar se cerró y como les dijo Dios, a estos egipcios nunca más los veréis. Nunca más los veréis. Las victorias del Señor son de esa forma, no tienen efecto residual. No vemos en la historia de Israel que los enemigos de Israel, después de haber confrontado contra Israel, hayan venido por la revancha. Siempre aparece otro. Pero Dios le da victorias contundentes y definitivas. Y aquí hay un Goliat. Un hombre entrenado, alguien parecía desde todo punto de vista humano invencible, al punto tal de mantener a los israelitas paralizados por el temor durante 40 días. Usted sabe que el temor es una herramienta que utiliza el enemigo, el diablo, para paralizar. El temor en sí mismo no hace nada, o sea, es una expectativa, es una especie de fe que funciona en el lado oscuro. Es como creer que lo malo va a pasar, no confiar en que nosotros podemos tener una victoria o que nosotros podemos salir adelante en esta situación y ver lo negativo y observando lo negativo, dejarlo penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón para generar una expectativa de un futuro peor, de una desgracia próxima, de una mala noticia que va a acontecer. El temor es sin ninguna duda uno de los principados, uno de los espíritus malignos
que mayor influencia tienen en el mundo. El temor a morir, el temor a fracasar, el temor al ridículo, el temor a no prosperar jamás, a no conseguir ese trabajo que necesitamos, a no terminar la carrera, a no casarnos y quedarnos solos o solas, el temor a no encontrar nunca un momento de paz y de satisfacción que nos pueda decir, ahora sí, la angustia se fue. El temor es un grillete, el temor es una cadena, el temor es algo que te impide dar el próximo paso, que te impide avanzar, tomar la próxima decisión, enfrentar el próximo desafío, comenzar ese nuevo trabajo, comenzar esa nueva relación, mudarte, si realmente en tu corazón está mudarte. El temor es algo así como ese plato de la balanza donde todo lo malo que podía ocurrir contrapesa todas nuestras esperanzas, todos nuestros deseos, toda nuestra proyección acerca de nuestro progreso, de nuestro porvenir, del propósito de Dios para nuestras vidas. Y yo quiero hoy reflexionar acerca de un hombre sin temor. No solamente el hombre que escribió los Salmos, el dulce cantor de Israel, un hombre que vivía en la presencia del Señor desde muy joven, cantando y adorando al Señor, buscando en la soledad, digamos, del rebaño, donde no había conversación posible con su rebaño, una conversación de oración con Dios, enfrentando peligros, y donde por amor a ese rebaño y a la responsabilidad que había recibido de su padre, había enfrentado sin que nadie cantara sus victorias y sin publicarlas en ningún lugar, que él había vencido a osos y a leones, y no tirándole piedras, sino, en este caso, dice, tomándolo de la quijada. Yo lo vencía. Este jovencito le dijo al rey Saúl, primera de Samuel capítulo 17, verso 32, él estaba maravillado por lo que estaba ocurriendo. Él no podía entender cómo un pueblo entero podía temerle a un solo hombre. Y dijo David a Saúl, 1 Samuel 17:32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esto es pararse en la brecha. Esto es colocarse en el lugar del conflicto. Hablaba esta semana con Leo acerca de algo que él me daba como reflexión de su experiencia personal. Cómo el orar por otro no es simplemente recordarlo y hacer un ritual, sino que orar por otro es meterse en el conflicto de otro, viendo que ese otro no puede enfrentar, viendo que ese otro no puede derribar a su Goliat, que está asustado, que la está pasando mal, y decir, no desmaye ese corazón, tu siervo peleará contra ese problema. Cuando vienen las personas con un conflicto y me dicen, pastor, ore por esto, ore pastor porque tengo una propuesta de trabajo, y claro, se levantan un montón de oscuridades, diciendo tal vez esto no es para vos, vas a perder el tiempo, no vas a calificar, no te va a dar la oportunidad. Y entonces dice, pastor, ore porque quiero ese trabajo. Y entonces uno se pone la armadura de Dios
y se presenta en esa batalla como si fuera la propia. Y reclama para el reino de Dios y para aquellas personas a las que amamos con el amor que el Espíritu Santo de Dios ha derramado en nuestros corazones, para vencer en el lugar espiritual y conquistar ese Goliat que se levanta contra tu progreso, contra tu bienestar. Cuando alguien viene con un conflicto familiar y el fantasma de la separación es un demonio. Es un demonio. Porque así como el Espíritu, entienda usted que si el Espíritu Santo de Dios trae la unidad, el que desune, el que separa a las personas, el que viene a traer división, es un espíritu inmundo que quiere desmembrar el cuerpo, que quiere desmembrar las relaciones, que quiere que no se cumpla la ley de Dios, que se cumple en una sola premisa, que es amar al prójimo como a uno mismo. Y cuando uno ama al prójimo como a sí mismo, se hace responsable de interceder, y más allá de que tengamos defectos, que los seguiremos teniendo mientras el Espíritu Santo nos sigue perfeccionando, confrontamos ese espíritu cuando viene la idea de la división. Nos damos cuenta, somos conscientes. Esta idea de separación no puede venir de Dios. ¿No es acaso el propósito eterno de Dios en que todos juntos como un pueblo le adoremos a Él de la eternidad en eternidad? ¿Cómo va a ser posible que Dios quiera que nos separemos aquí y que nos unamos allá? A veces cuando algún hermano me dice, no importa, pastor, porque nos vemos en el cielo. ¿Y qué sé yo, hermano, si nos vemos en el cielo? Si ahora en tu corazón está el deseo de alejarte y de darme la espalda, si ahora en tu corazón solamente hay crítica y no enfrentás ese espíritu de división, ¿cómo podemos saber que no estamos bajo la influencia del desolador? ¿Sabe que uno de los nombres que a Satanás se le asigna en la palabra de Dios es el desolador? Jesús dijo, el espíritu inmundo cuando sale va a los lugares desiertos, a los lugares secos, a donde no hay nadie. ¿Y sabe qué? ¿Por qué va ahí? Porque va a reclutar. Va a reclutar otros demonios para volver con 7 más. La soledad no es, a menos que sea el apartarse para Dios en oración y ayuno, no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es tener un pueblo. El propósito de Dios fue crear una familia. Pero hay un espíritu profundamente inmundo alentando la soledad, el individualismo, el yo me valgo por mí mismo, no necesito a nadie, el buey solo bien se lame. Nunca vi lamerse un buey. Todos estos espíritus que se levantan y provocan al pueblo de Dios, lo provocan para que el pueblo de Dios decaiga de sus promesas. ¿No tenían acaso los israelitas una promesa de conquista de toda esa tierra? ¿No formaba parte el desafío de los filisteos de una contradicción respecto de la promesa de Dios de que toda la tierra en su plenitud, desde el Líbano hasta Egipto y desde el Mediterráneo hasta el Éufrates, era de Israel? ¿No eran un obstáculo que impedía el cumplimiento del plan de Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios todavía no había alcanzado la plenitud? Porque Dios levantó a David, un hombre conforme a su corazón, que iba a cumplir todo lo que Dios mandaba. Y todo lo que Dios mandaba era que Israel tuviera la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y solo se conquistó en el tiempo de David. Fue el hombre que Dios levantó para cumplir su palabra. Palabra que había recibido Abraham.
cientos de años antes, y que no logró la descendencia de Abraham, no logró Moisés, no logró Josué, no logró ninguno de los jueces, y en el tiempo de la última judicatura de Samuel, el profeta es enviado a ungir al escogido, al que iba a cumplir plenamente el plan de Dios. Lo mismo aquí David es figura de Jesús. Todo lo que no pudo el pueblo escogido conquistar por la desobediencia de la ley y desoyendo a los profetas, Dios levantó un hombre nacido de una virgen, de una joven de su pueblo, y que fue llamado Jesús porque es el Salvador. El Salvador. Quiero que usted entienda que hoy no tenemos un David que saque la cara por nosotros. No vivimos en esas circunstancias. Pero usted y yo tenemos alguien del linaje de David, ungido de Dios, escogido por su carácter obediente, que enfrentará a tu gigante y que puede decirte en esta mañana lo mismo que dijo David: no desmaye el corazón de ninguno, porque tu siervo irá y peleará. Y Jesús vino y peleó por nosotros y venció. La tumba no lo pudo contener. No venció a Goliat, un hombre grande. Venció a Satanás, el diablo. Venció al mundo. Venció su propia humanidad. Y conquistó para nosotros no la tierra prometida de Israel, sino los cielos, el reino de Dios, que permanece para nosotros inconmovible y es nuestra herencia, y ninguna enfermedad y ningún demonio que se levante nos puede privar de nuestro premio, porque somos los escogidos de Dios, la nación santa, el linaje escogido, el pueblo adquirido. Somos un pueblo adquirido, nos compró al precio de la sangre de Jesucristo. Y estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo puede usted y yo cambiar nuestra manera de pensar si no cambiamos primero nuestro corazón? Debemos tener un corazón como el corazón de David. ¿Qué significa que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Él tenía una revelación de Dios que provenía de su propia experiencia al cuidado de su rebaño. Él habrá pensado: si yo, que soy un hombre, soy capaz de luchar contra grandes peligros para guardar el rebaño que me ha sido encomendado y obedecer la asignación, la delegación de autoridad que me dio mi padre, ¿cómo Dios no va a pelear por mí? Él tenía conciencia del carácter pastoral de Dios. Existe una enorme violencia, tanto verbal como intelectual, contra el ministerio pastoral en el día de hoy. Forma parte de este espíritu de anarquía que se ha levantado como un nuevo Goliat, hacer descreer a los hermanos acerca de la necesidad de tener un pastor. Cuando Jesús vio las multitudes, dice ahí en Mateo capítulo 9, verso 35, las vio desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Pareciera que hoy la gente no entiende que si no está bajo la autoridad pastoral está desamparado. Quiere decir que algún amparo proviene de parte de aquellos hombres que eligieron por vocación ponerse en la brecha para pelear tus batallas. No que
vos no vayas a pelearla. Pero te dan ese impulso inicial. Rompen, quiebran ese temor. El trabajo pastoral parte de infundir la fe, la confianza necesaria para que rompas ese temor y puedas pelear la batalla y salgas del estancamiento en el cual Goliat te mantiene en cuarentena. No estoy hablando en contra de la cuarentena, que ya no es cuarentena ni nada de eso, ¿no? Pero estoy hablando de estar parado, y creo que en estos año pasado y este año hemos experimentado lo que significa estar parado. ¿Cuántos sueños se han detenido? ¿Cuántos proyectos se han cancelado? David tenía un corazón de pastor, por eso podía entender el corazón de Dios. Cuando tomás la responsabilidad paternal a veces es cuando recién empezás a entender el amor que tiene Dios por sus hijos. Y cuando tomás una responsabilidad ministerial y pastoral y no lo haces por otra ambición extraña, sino realmente por el amor al prójimo, y decís, bueno, yo tengo esta gracia, este talento que Dios me dio, no lo voy a enterrar, lo voy a usar para pastorear a mi prójimo en lo que esté a mi alcance hacer, entonces podés entender que Dios, que lo puede todo, está con nosotros, aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Por eso David decía en el Salmo 23, ahí que lo conocemos todos, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque sobre mí parezca que no hay una luz de esperanza, sino una sombra de muerte, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno. ¿Hay algún mal al cual todavía le estás temiendo? No temeré mal alguno. Ciertamente, dijo Jesús, le doy potestad para hollar. Hollar es pisar así. Hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Es tiempo de tomar esta promesa. Es tiempo de creer en el Dios de la victoria, el Dios de Abraham, el Dios de Gedeón, el Dios de Sansón, el Dios de David. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahí está el secreto, la perfecta comunión con Dios. Es la que garantiza un corazón libre de temor. Estar atento, unido, ver el cayado y la vara del Señor, es decir, significa estar atento a la señal de obediencia. La vara y el cayado indicaban dirección, protección, equilibrio. Y David estaba en paz y tenía conciencia del carácter pastoral de Dios por la obediencia. En el Salmo 27, él declara, aunque un ejército entero, un ejército, usted a veces dice, se levantaron un montón de problemas, la economía, la salud, conflictos familiares, el vecino, mi trabajo, parece que es un ejército. Y sí, Satanás el diablo, principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad, es un ejército. ¿Usted no sabía que está en lucha contra un ejército? Estamos en lucha contra un ejército, pero más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Dios abra los ojos en esta mañana. La oración que hizo el profeta por su siervo. Eliseo dijo, Señor, abre los ojos para que vea.
abrirse sus ojos espirituales si no estás en comunión con Dios? ¿Cómo te indicará el camino si estás ciego, a ojos cerrados, respecto del mundo espiritual? ¿Qué es lo que abre? ¿Qué es lo que ilumina el mundo espiritual? La palabra de Dios, lámpara es a mis pies. Tu palabra y lumbrera en mi camino. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Eso significa yo tendré fe. Confianza es fe. Es una fe confianza. Viene de compartir una misma fe. Dios cree en que vencerás. Lo ha prometido. Yo creo que lo que Dios dijo es verdad. Dios cree que realmente le has entregado tu corazón, aunque te mira. Pero tengamos la fe de Dios, dijo Jesús, y entonces le dirás a un monte, desarráigate y vete al mar, y lo hará, porque la creación sabe que debe obedecer. En el Salmo 56, en el verso 4, David dice: en Dios alabaré su palabra. ¿Cómo está tu vida de alabanza? ¿Cómo está tu vida de conocimiento de su palabra? La confianza de David provenía de conocer el carácter pastoral de Dios y de estar en paz con Dios. Y de conocer su palabra y alabarla, tenerla muy por encima de todas las estupideces que el mundo, la ciencia, la mal llamada ciencia, dice el apóstol Pablo. El mundo le llama ciencia a algo que no es ciencia, a lo que va descubriendo. La ciencia verdadera es la revelación del Espíritu, en la palabra de ciencia que Dios da, el conocimiento y la sabiduría espiritual. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda todas las cosas. Y si hay algo que no entiende, dice en el libro de Santiago, pídalo a Dios, porque Él da sabiduría abundantemente y sin reproche. Todas nuestras ignorancias y nuestras oscuridades se resuelven en el lugar secreto, se resuelven en ese lugar de tu mente y de tu corazón, donde estás en comunión permanente hablando con Dios. No es un lugar físico, es tu altar personal, interno, propio, de tu llenura del Espíritu, de tu deseo de alabar, adorar y bendecir al Señor en cualquier lugar. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Si aquel que venció sufrió todo lo que el hombre es capaz de hacer: flagelación, desprecio, traición, burla. Sufrió físicamente, sufrió en su alma. Esa última noche, cuando él fue entregado en el huerto de Getsemaní, él le dice a sus amigos que habían estado con él durante todo el tiempo de su ministerio: vengan, oremos, vengan Pedro, vení Jacobo, vení Juan, vamos a orar para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos para no caer en tentación. Estoy angustiado hasta la muerte, dijo. ¿Y cómo resolvió su angustia el Señor? Orando. Una simple oración, no. Toda la noche oró 3 veces, si era posible apartar esta prueba, esta copa, este trago amargo, y al no tener respuesta dijo: Señor, sea tu voluntad y no la mía. Muchas noticias que nos llegan hoy nos hacen pensar que aquellos siervos que también aceptaron la voluntad del Señor están ahora con Él, más allá de que hayan pasado por esta plaga. ¿Qué es lo que se roba tu fe? ¿Qué es lo que se roba mi fe?
¿Por dónde se escapa la fe? Aquí tenemos que entender, por ejemplo, lo que dice el apóstol Juan en la carta primera de Juan. En el capítulo 3, él dice ahí del verso 19 al 22, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. ¿Quiere tener un seguro para que su corazón no se desvíe? Pues entonces conozca la verdad. Pues si nuestro corazón nos reprende, si hay culpa, si usted sabe que hizo las cosas mal y no las corrigió, y no pidió perdón, entienda que mayor que nuestro corazón es Dios. Si en nuestro corazón hay culpa, si no tenemos una conciencia sana, y hay personas que hasta hacen una especie de culto a una mala conciencia. Sí, yo sé que soy una mala persona. No, hermano. Pará un poquito. Pero Dios me acepta como soy. No. Dios te acepta por el precio que hizo el sacrificio de Cristo en la cruz. Para vos es gratis, pero no fue barata. Costó la sangre de Cristo. No te duele en tu corazón seguir siendo una mala persona. Después de haber sido comprado con la sangre de Cristo, no hay amor suficiente en tu corazón como para pretender cambiar y ser agradable delante de Dios, sabiendo que el pecado del creyente es también una ofensa al corazón de Dios. Entonces no amás a Dios. Si no te molesta generarle a Él un testimonio desagradable de vida, y que sus ojos miren la inmundicia. Había un mandamiento que tenía el pueblo de Dios, que era hacer una estaca para cuando estaban en el campamento y tenían que hacer sus necesidades físicas, hicieran un pozo con esa estaca y lo cubrieran. Y la advertencia de Dios es, mira que Dios anda por el campamento, no quiero ver tu inmundicia. Léalo, está por ahí por Levítico. Dios está en tu casa, Dios anda en el campamento, no quiero ver tu inmundicia, le dice a los israelitas. Y Dios te dice a vos, hermano querido, amado, lleno de gracia y de unción de Dios, pero que todavía guardás cierto aspecto negativo en tu vida del cual, en vez de arrepentirte y en vez de procurar presentarlo delante de Dios en sacrificio vivo, decís, bueno, yo soy así, tengo ese carácter podrido que yo tengo. Gloria al diablo, falta que diga. Hermano, si conocemos la verdad, entonces aseguramos nuestro corazón delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Cómo vas a tener fe y confianza en Dios con un corazón que está lleno de culpa? Te tenés que limpiar ya de eso, de las malas conversaciones, de las malas juntas, de las malas decisiones, ya, no esperes. Para poder tener confianza en Dios, porque sin la confianza en Dios, Goliat te vencerá. O te paralizará. Pero si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza de Dios y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Póngale un marco a este pasaje de la Biblia, escríbalo, téngalo en cuenta, márquelo. Recibiremos cualquier cosa que pidamos porque guardamos los mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tomemos conciencia de cuánto nos ama Dios, porque cuando alguien nos ama mucho,
nuestras ofensas son mucho más graves. Usted puede tener tal vez la tentación de tener un mal sentimiento o decir alguna cosa inapropiada de alguien que a usted no le importa tanto, que no ama, que no conoce. Pero cuando se trata de alguien que ama mucho, que lo ha amado mucho, pues entonces la falta es una fuerte traición. En 1 Juan 4, verso 18 dice, en el amor no hay temor. Vio que hay gente que esquiva a otra gente. Porque se ha generado un temor de que si se vuelven a juntar, algo va a salir a la luz, los trapos sucios. Y algunas personas tienen temor a presentarse delante de Dios porque tienen el canasto lleno de trapitos sucios. Pero en el amor no hay temor. Yo estoy en esta circunstancia no porque quiero. El otro día le compramos a Timoteo un bocadito dulce. Y se vio y se manchó y manchó todo. Estaba todo sucio. ¿Y usted cree que a mí me genera algo que el nene esté sucio? Yo lo abrazo igual, lo beso igual, lo amo igual, lo quiero igual y quiero limpiarlo. ¿No pasa eso con el bebé? Hasta nos reímos de cosas que después cuando somos grandes no nos reímos más. ¿Me comprende? Seguimos haciendo las cosas que hacíamos cuando éramos bebés, pero las hacemos privado. Pero el amor paternal, el amor, en este caso, de tata, de viejo, ¿qué me importa que esté sucio? ¿Qué me importa? Y él no tiene temor de acercarse a mí y de ensuciarme. Él no tiene temor porque sabe que lo amo. Él viene como está, ¿me comprende? Aunque esté manchadito, aunque se haya hecho encima, y yo le doy un abrazo, no me rechaza. Porque sabe que yo lo amo. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, la parálisis, el abandono del proyecto de vida, del plan de vida de Dios. El temor es un castigo en sí mismo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. O sea, no comprende todavía cabalmente cuál es el amor de Dios. Hermano mío, quiero, antes de tomar la cena, que entienda esto, que el origen del temor, el origen de todos los temores, es el pecado. Adán y Eva no conocieron el temor hasta que pecaron. Lo confesaron, dijeron, Génesis capítulo 3, verso 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oh, ya sabían lo que era el miedo. Lo experimentaron por primera vez cuando la culpa de haber desobedecido los alejó de Dios, del Dios de amor que los creó y los ocultó. Hermano, es importante que limpiemos nuestro corazón para no seguir huyendo de aquellos gigantes con los que tenemos que vencer. Dice en Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Es usted un león? Bueno, somos el cuerpo de Cristo y Cristo es el león de la tribu de Judá. Así que somos también cordero y león. Conocer la palabra de Dios
es una de las maneras de combatir más fuertemente contra el temor. La Biblia está llena de no temas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Isaías 41:10. Limpiar la mente con pensamientos absurdos que nos distraen. No está mal distraerse un poco, pero no puede ser que eso te conquiste. De aquello que te llenes te conquista. Vos no podés evitar que los pájaros den vuelta alrededor de tu cabeza, pero sí podés evitar que te hagan un nido en la cabeza. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice Isaías 26, verso 3. ¿Dónde está tu próxima batalla, hermano? ¿Qué gigante tiene que caer hoy? Yo estoy seguro que usted está pensando en algún problema que usted tiene afuera. Pero el gigante que yo quiero que venzas hoy es aquel que te ha cerrado el paso y el que te impide la conquista de tu tierra prometida, que es tu propio corazón. Ese Goliat que tal vez es heredado porque viene de tu familia. Porque nosotros somos así. Somos judíos, somos italianos, somos esto, nosotros somos del casero, nosotros somos del barrio 31. Sí, son los códigos míos. Debemos conquistar nuestro corazón, porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, que es hora de que empecemos a darlo. No el demonio propio, el dominio propio. Mayor es el que tarda en enojarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu es mayor que el que toma o que conquista una ciudad. Recuerden, hermano, nuestro lema: librado de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Es tiempo de participar de la cena del Señor y de reflexionar en esta palabra. El Señor nos llama a la guerra, a una guerra que tenemos que desarrollar. Le hago una pregunta: ¿el Espíritu Santo de Dios en su corazón juega de local o de visitante? A veces pareciera que la visitación del Espíritu es algo que pasa y luego se va, cuando termina la reunión, cuando termina la oración, cuando termina de predicar la palabra. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que el Espíritu Santo debe jugar de local en el corazón. Debe conquistar completamente este corazón y derribar a cuanto Goliat se levante contra la plenitud de la obediencia y la plenitud de la vida abundante que Dios quiere darnos para nosotros. Esa es tu tierra prometida. El que conquista eso es más importante que el que logra un buen empleo, una buena cuenta bancaria. El que se conquista a sí mismo, ese hombre es más valiente que el que conquista una ciudad entera. ¿De qué le sirve al hombre ganarse al mundo entero y perder su alma? El temor viene para tratar de reclamar tu alma. Pero el Espíritu Santo de Dios trae fe y convicción. Y ahora, al participar de la cena del Señor, nosotros ratificamos nuestro pacto con Él. Volvemos a decir: somos carne de tu carne y hueso de tu hueso. Y también fuimos comprados por precio. Somos pueblo adquirido por Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 11. El apóstol Pablo enseñó: yo aprendí del Señor que la noche que fue entregado, habiendo
dado gracias, tomó pan y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Un cuerpo que fue molido por nuestras rebeliones, pero que fue reunificado por medio del Espíritu de Dios. Y Cristo es la cabeza, y usted y yo somos el cuerpo, y Él pondrá a todos nuestros enemigos por estrado debajo de nuestros pies. No temas, yo estoy contigo, no temas. Él te dice: yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te sustentaré, siempre te sostendré con mi mano. No temas. Cuando Dios se aparecía en el pasado a los antiguos, le decía: no temas, porque los asustaba la presencia. Hoy tenemos una presencia de Dios que no nos asusta. Dice en Hebreos: no nos hemos acercado a ese monte que humeaba. No nos hemos acercado a esa experiencia espantosa que tuvieron ellos en el monte. Nos hemos acercado a la dulzura de nuestro Señor Jesús, el buen pastor que dio su vida por su rebaño. Abracémonos a Él, anhelemos cada día ser su cuerpo y tengamos una victoria hoy, esta semana, este mes, este año y cada día hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. El pan nuestro de cada día, la victoria nuestra de cada día, dánosla hoy. Participamos del pan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque este es tu cuerpo en el cual somos uno, indivisible, para la gloria de Jesucristo. Amén. Participe. Y después de haber cenado, tomó la copa. Dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, bebed de ella todos. Por eso todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay una victoria más por delante, que es permanecer firme hasta la venida del Señor. Para algunos será la resurrección, levantarse del polvo. Para otros será la transformación, para recibir al Señor en el aire. Y entonces sí, participar de la cena del Señor y beber el vino nuevo en su mesa. Mientras tanto, en memoria de Él, en memoria del Señor, recordamos que Él nos compró a precio de sangre y que somos su propiedad y que el enemigo no puede hacernos daño a menos que nosotros nos desvolguemos, nos desprendamos del Señor. Separado de Él nada podemos hacer. Pero ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué Goliat se levantará a separarnos? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, principados, potestades, lo presente, lo porvenir. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias por comprarnos a precio de tu sangre. Participamos con gratitud de la copa. Confirmamos: somos tuyos, somos tuyos. Tuyo soy, Señor, tuya es mi familia, tuya es la iglesia, tuya es esta ciudad y esta nación, tuya es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Yo fui comprado por precio, tú fuiste comprado por precio. En el nombre de Jesús participamos de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendigo cada familia, cada hermano, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño. Seamos la generación que se levanta sin temor, libre de sus enemigos, sin temor. Sirvamos al Señor en santidad y en justicia, en su presencia todos los días hasta que Él venga. Te bendigo, hermano. Sé sano, sé libre, sé pleno, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga.
aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar en ti.